Ok, entonces en esta primera parte lo que vamos a hablar son de algunas definiciones, estrategias de análisis y experiencias. Y yo he hablado he hablado antes con Rebe y, ¿verdad? Ella me ha comentado del perfil que tenemos en este grupo tan diverso y rico, ¿verdad? Para esa parte de discusión. Entonces, he tratado en esta primera parte, pues, llevarlo a un nivel de conceptos, como les decía, y de generalidades. Y entonces, lo que vamos a ver son como esos aspectos. Primero, la pirámide del conocimiento, la obtención de datos e información en general. Vamos a hablar de complejidad y finalmente algunas aplicaciones. En esta primera parte de lo que corresponde a la pirámide del conocimiento, básicamente nosotros cuando tenemos un proceso o sistema biológico, alguna situación del entorno que queremos conocer y detallar, pues una de los primeros elementos que tenemos es la recopilación de datos, ¿verdad? Que son básicamente una serie de elementos que van a representar esos fenómenos que quisiéramos estudiar, pero que por sí solos no nos van a dar significado, ¿verdad? Por decirlo así, es justamente el elemento como tal, puro, sin procesar. Pero si nosotros a esos datos les empezamos a dar un significado, es lo que vamos a entender por información. Y ese significado lo que quisiéramos es contrastarlo justamente luego con otra información que tengamos y aplicarlo, y ahí estaríamos subiendo un nivel a lo que se conoce ya propiamente como conocimiento, y eventualmente, ¿verdad? Ya en niveles superiores, ojalá, un estado de sabiduría. Bueno, eso es alguna propuesta que se ha hecho, digamos, en referencia a los diferentes niveles en los cuales nos lleva desde la generación de datos o contar con datos hasta generar conocimiento de alto nivel. Sin embargo, digamos, este fenómeno no es algo que es completamente aleatorio, sino que deben haber estrategias, ¿verdad? Y tal vez la estrategia más conocida es el método científico en el cual esa extracción de información se hace sistemáticamente, perdón, se hace sistemáticamente formulando una estrategia cíclica en la cual entonces, como bien conocemos, vamos a tener una observación, ¿verdad? Que nos va a llevar a formular una pregunta, la generación de alguna idea y que pueda explicar ese fenómeno, una hipótesis. Luego vamos a generar datos y analizarlos. Y finalmente, entonces, debatir si esa observación tiene validez o no en ese contexto. Y por supuesto, entonces, generar nuevo conocimiento y nuevas preguntas, ¿verdad? Es completamente cíclico. Profe, Y perdón que lo interrumpa. Una pregunta. ¿El espacio de preguntas es al final como o quieran, si vamos? quieren de una vez. Ok, no Si sé. vemos que se empieza a discutir mucho, yo creo que entonces en ese caso optaríamos por final, pero si es, digamos, preguntas aterrizadas o particulares, creo que podríamos irlas haciendo de una vez. ¿Alguien tenía alguna pregunta o no? ¿O era nada más para saber? Sí, pero la debo para el final. Ok. Algunas otras estrategias que no son basadas en el método científico propiamente, y podría ser, por ejemplo, el reporte de casos, que eso es, digamos, en ciencias médicas es bastante común, ¿verdad? O digamos, en ciencias biológicas también es bastante común, estudio de casos particulares, y que, digamos, no significa que no usen de forma sistemática, nada más que no necesariamente este orden, ¿verdad? Pero bueno, digamos nosotros en general, tal vez como método establecido principal es el método científico, y que aquí nos va a dar los insumos justamente para crear un concepto que es trascendental en ciencias, que lo va a diferenciar de otras, entre comillas, áreas que se alejan de las ciencias, y es el concepto de falsabilidad o falseabilidad,
o inclusive también como refutabilidad. Y eso es una característica fundamental en la ciencia, ¿verdad? En el estudio de los datos y la extracción de información. Es que nosotros podemos tener resultados y si ese resultado potencialmente es falseable o falsable, y ahí, digamos, estamos considerando que es uno de los principios básicos por los cuales nos regimos en el área de las ciencias. Por supuesto, tenemos otro principio que es la parte de reproducir esos resultados, ¿verdad? Como dos grandes entonces elementos. Y, y bueno, hay un ejemplo que es bastante clásico, digamos, como que cuando uno empieza a estudiar datos, que es se llama el contraejemplo de los cisnes blancos, que es, por ejemplo, hay un lago donde solo hay cisnes negros y entonces alguien afirma de que todos los cisnes en general son negros, ¿verdad? Entonces, el principio de falsabilidad o falseabilidad lo que nos dice es bastará con encontrar un cisne blanco, ¿verdad? Que va a funcionar como contraejemplo para volver falso esa hipótesis. Entonces, esa hipótesis es verdadera de repente en cierto contexto, ¿verdad? A diferencia de lo que podríamos llamar la pseudociencia, ¿verdad? Que contrasta, en el cual entonces vamos a tener una característica primordial, en el caso de la ciencia, basado por lo menos en esta observación con el método científico, pero en el caso, el método científico y que nos da la opción, digamos, es aceptado decir, bueno, esto es falso en ciertas condiciones o demás, es el concepto de falseabilidad. Mientras que en la pseudociencia básicamente lo que existe es una observación y automáticamente algo como una ley, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí podemos contrastar. Ahí tenemos, digamos, como consecuencia de eso, y una parte que nos lleva a la generación de información falsa, intencionalmente o no, ¿verdad? Y tenemos dos conceptos. Les pregunto, ¿alguien sabe qué es el efecto salchicha? Bueno, no, creo que No. tendríamos que habilitar todos. Tal vez si alguien sabe, podría hacer referencia. No, bueno. El efecto salchicha, y básicamente lo que nos dice es, déjenme ver porque quiero ver el chat, pero no lo tengo por acá. El efecto salchicha lo que nos dice es que nosotros, no, bueno, la mayoría de nosotros probablemente no sabemos de qué está propiamente hecha una salchicha. Sin embargo, las comemos. Porque si nosotros supiésemos de qué está hecho, no la comeríamos. ¿Ok? Pero tampoco nos interesa ir a buscar porque yo quiero seguir comiendo la salchicha. ¿Verdad? Prefiero omitir la información de qué está hecha la salchicha, aunque yo les estoy dando esta advertencia. Prefiero no irlo a buscar, y de hecho yo nunca lo he ido a buscar, ¿verdad? Como todos los componentes. Justamente porque, digamos, estoy negando un estado. Tal vez como un aspecto, digamos, que nosotros podríamos vivir en lo que tenemos, de lo que estamos viviendo actualmente, es, por ejemplo, considerar de que en mi país no hay casos de coronavirus, ¿verdad? Podría ser una realidad, ¿verdad? Pero si yo no los busco, no los voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí tenemos un fenómeno salchicha, ¿verdad? El hecho de ignorar una información y entonces se empieza a crear expectativas o falsa información en función de esa negación, ¿verdad? Por supuesto, esto va a tener implicaciones en muchos ámbitos, ¿verdad? Como lo que podría ser, si pensamos algo tan simple como el diseño de experimentos, podría yo entonces obviar información para hacer que mi diseño de experimentos sea a conveniencia bajo ciertos, esté, digamos, en sintonía bajo ciertos criterios. O, por ejemplo, no ir a buscar o no hacer ciencia sobre algunos tipos de enfermedades que se han denominado enfermedades olvidadas. Y, digamos, entonces, ignorar toda esa información y entonces nuevo conocimiento no se genera simplemente por esa evasión. En contraste, tenemos otro concepto que es el teorema de Thomas. El teorema de Thomas fue, bueno, creo que el efecto salchicha no estaba en los conceptos, si no mal recuerdo, pero el teorema de Thomas sí.
Como ustedes leyeron por ahí, el teorema de Thomas lo que hace referencia es que un fenómeno puede ser falso en sus causas, pero verdadero en sus consecuencias. Y entonces el ejemplo clásico que uno se encuentra es, por ejemplo, si en este momento nosotros decimos, ¿verdad? Como vimos en el COVID, dice, en este momento vamos a entrar en un estado de emergencia y no hay papel higiénico, todo el mundo va a ir a comprar papel higiénico. Originalmente no había una crisis de papel higiénico, pero en esa situación todo el mundo se fue desesperado, ¿verdad? La causa es falsa, pero resulta que se agotó el papel higiénico. Entonces, la consecuencia efectivamente terminó con una crisis, ¿verdad? De esto se ha visto, por ejemplo, igual cuando uno dice en ese banco está en crisis, todo el mundo va a sacar su dinero y termina resultando en una verdadera crisis, pero originalmente no lo existía, ¿verdad? Lo mismo nos puede suceder en el diseño de experimentos, ¿verdad? De que a veces podría ser de que en nuestro diseño de experimentos nosotros induzcamos ciertos resultados, ¿verdad? Entonces, un fenómeno que es falso en sus causas, ¿verdad? Pero el diseño experimental me obliga a que sea verdadero en esos resultados, ¿verdad? Más o menos por ahí. Este es el ejemplo que les mencionaba de las enfermedades olvidadas, ¿verdad? Dentro de estas enfermedades olvidadas, básicamente son enfermedades que muchas de ellas se han considerado enfermedades de tercer mundo, ¿verdad? Entonces son investigaciones, por ejemplo, aquí tenemos la elefantiasis, que es producido por el minto, un gusano, y esta elefantiasis, como ven, si contrastamos con la diabetes, ¿verdad? Que está a la izquierda, podemos ver el contraste que existe entre el número de investigaciones que existen en diabetes, de casi 200,000, versus la investigación que existe con respecto a la elefantiasis, ¿verdad? Que no son ni 2,000 papers. Y si nosotros vemos el rango de personas afectadas, ¿verdad? Es una magnitud de 3, ¿verdad? De repente. Entonces vemos un desbalance. Entonces el efecto salchicha aquí es ignorar la elefantiasis como un padecimiento particular y que nos lleva entonces a tener poca información respecto a este padecimiento. Y eso entonces alimenta la idea de que no existe de repente una cura, ¿verdad? Que tal vez en sus causas podría ser, o sea, podría sí existir algún tipo de cura, o más bien, existen medidas que en primer mundo han llevado a que esta elefantiasis sea disminuida, ¿verdad? Pero esa negación hace que en situaciones o en comunidades, digamos, donde sí no se toman todas esas medidas, están verdaderamente olvidadas, entonces no se puede reducir la afectación, ¿verdad? Entonces, como ven, es ese dilema. Otro de los dilemas, creo, no recuerdo si lo tenía por acá, pero otro de los dilemas que pueden existir es, por ejemplo, cuando se usan placebos, ¿verdad? Que en algunos, o digamos, hablando en bioética, nosotros no podríamos utilizar un tratamiento que sea inferior al mejor disponible, ¿verdad? Entonces, si para un padecimiento ya existe un tratamiento que es efectivo, nosotros no podríamos hacer que a uno de los grupos del estudio se le dé algo inferior a eso, algo peor de ese mejor conocido. Lo que pasa es que entran conflictos en donde podría decirse, ¿es lo mejor disponible en el mundo o es lo mejor disponible en la localidad? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de conflictos pues entran a jugar estos fenómenos del efecto salchicha y el teorema de Thomas, ¿verdad? Creo que eso lo mencionaba por aquí, aquí está, ¿verdad? En la tercera columna dice bioética localidad dependiente. Entonces, por ejemplo, si aquí en Costa Rica no tenemos un tratamiento, pero existe en el mundo uno mejor y yo quiero hacer un estudio, entonces a veces los marcos en los que se rigen la regulación bioética no tiene claridad respecto a esas situaciones. Voy a saltarme este. Y en este tema de la bioética, ¿verdad? Como les decía, y no es objetivo de esta sesión hablar de toda la bioética, pero sí nada más reconocer algunas ideas de que justamente en este proceso de desinformación o de manipulación de la información, ¿verdad? Fenómenos, básicamente, el
gran detonante de la necesidad de la bioética, la Segunda Guerra Mundial, y se resaltó la necesidad de hacer un control respecto a eso, ¿verdad? La información de los participantes. Y ahí es donde entra en juego el consentimiento informado. Básicamente, regir las investigaciones en función de un primer principio que es la autonomía, y es que esos participantes deben dar, digamos, su visto bueno, pero ese visto bueno debe ser en función de que yo conozca para qué se está realizando el estudio. Y ahí es lo que entra en juego algo que se llama, bueno, se llama la bioética principialista, que básicamente se rige por varios principios. Como les digo, no es objetivo de hoy hablar como de todos estos detalles, pero entonces tenemos ahí algunos principios de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Y, ¿verdad? Básicamente, digamos, para que lo tomemos en cuenta a la hora de recolectar. Entonces, digamos, en resumen de esta sección, lo que estaríamos diciendo es que en el contexto de la recolección de datos y de ese procesamiento, hay una amenaza que es la desinformación, y que la manipulación de esa, esconder esa información o yo crear información verdaderamente no objetiva, pues nos va a llevar justamente a problemas que se pueden traducir a nivel de salud. Por ejemplo, mencionaba las enfermedades olvidadas, y por supuesto, entonces esto ha meritado a lo largo de la historia una intervención para la regulación desde el punto de vista bioético. Y digamos, eso es como una idea general, digamos, de esta parte de recolección de datos. Pero ahora, entonces, ¿cómo procesamos esa información? Bueno, como habrán notado, la charla, yo siendo del área de ciencias médico-biológicas, va a tener, por supuesto, está completamente tirada hacia ese lado, pero por supuesto, esto aplica en diferentes ámbitos, ¿verdad? De lo que son los estudios, la investigación en general. Pero bueno, aquí, por supuesto, yo tengo el sesgo siendo yo del área de ciencias biológicas. Y al organizar la información o extraer la información que podemos obtener de esos elementos básicos que son los datos, nos damos cuenta de que conforme aumentamos el tipo de modelo que utilizamos, ¿verdad? En un aumento en la complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar una célula que tratar de describir a una población. Y resulta que perdemos una capacidad de predecir los comportamientos, ¿verdad? Y entonces eso nos trae una serie de complicaciones, entre comillas, que van a estar definidas de acuerdo al tipo de estrategia que yo utilice para hacer los estudios. Esto, por supuesto, lo podemos llevar a extremos todavía, por ejemplo, a nivel atómico, subatómico, o inclusive hablar de planetas, ¿verdad? O inclusive, ya digamos, en general de astronomía. Pero bueno, digamos, en general, la capacidad de predecir esos comportamientos van a aumentar conforme llevamos esa complejidad. Y esa capacidad, digamos, de no predecir, ¿verdad? De predecir o no predecir, pues resulta que podemos de esta manera, basado en el número de elementos que existen en el sistema, nosotros podemos hacer alguna clasificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema o algo que queremos estudiar que tiene pocas variables, estoy en la parte inferior de esta tabla. Si tiene pocas variables, pero yo puedo predecir su comportamiento, es lo que llamamos un sistema simple. Es básicamente la relación causa-efecto que en general nosotros conocemos, ¿verdad? De la forma más sencilla de explicar un fenómeno. La relación causa-efecto o un sistema simple. Sin embargo, si nosotros tenemos pocas variables, pero no tenemos una verdadera predicción sobre el comportamiento, ¿verdad? Es lo que llamamos un sistema caótico. Y ahí existe toda una teoría, ¿verdad? Matemática desarrollada o formalizada en los 60s, que es la teoría del caos, que lo que nos dice es, en la teoría del caos, ¿verdad? Pues ya que tengo poquitas variables, existen
patrones aparentemente no regulares en el comportamiento de los datos. Ahí lo que lo vuelve impredecible. Pero dentro de la teoría del caos se formaliza que dentro de todo ese ruido se puede extraer alguna información. Y entonces ahí, si en algún momento de la vida han llevado o les toca llevar ecuaciones diferenciales, van a ver algunas cosas que se llaman transformadas, transformaciones y demás. Y ahí es donde se estudia ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Señales como imaginemos esta señal que uno ve del corazón, ¿verdad? De esas señales que se generan, que aparentemente parece como ruido y nada más líneas, ¿verdad? O cuando uno ve un sismógrafo, ¿verdad? Y ve esas señales, bueno, la idea es que siendo una señal simple, una única medición, de ahí se puede extraer información. Sin embargo, tenemos otro tipo de sistemas en donde tenemos muchas variables y si ese comportamiento, teniendo muchas variables, es predecible, es lo que llamamos un sistema complicado. Estamos arriba a la derecha. Un sistema complicado. Eso es complicado porque sí puedo extraer información y tal vez la complicación es en función del procesamiento de esa información, pero no es que no pueda predecir el comportamiento, ¿verdad? Entonces, digamos, sistemas complejos, eh, aquí entendidos más bien por un asunto de procesamiento. Entonces, un sistema complicado. Y está un sistema que se llama verdaderamente complejo, que es cuando tengo muchas variables y no puedo hacer una predicción, ¿verdad? O no conocemos estrategias de predicción. En ese caso, entonces, lo que quisiéramos hacer es algún tipo de metodología en donde este sistema complejo le extraemos el ruido y ojalá se vuelva un sistema complicado. Básicamente aquí lo que estoy diciendo es que hay muchos escenarios, ¿verdad? Y que estos escenarios pueden depender o no del número de variables y que van a definir o no la capacidad, digamos, podrían definir o no predicciones, ¿verdad? Entonces comprometer la capacidad predictiva. Y bueno, entonces una de las formas o las estrategias que tenemos para analizar este tipo de datos, en particular, digamos, los sistemas no predecibles, es basados en el principio de la vaca esférica, es decir, el uso de modelos, ¿verdad? Como bien estudiaron ustedes antes de la sesión, el modelo de la vaca esférica es una metáfora, ¿verdad? De los estudios en la producción de leche y de carne en ganado, y que uno de los físicos terminó diciendo que las condiciones óptimas de la producción era si la vaca fuese esférica, ¿verdad? De esto es básicamente una sátira a recordarnos de que un modelo, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación, nada más eso, una representación de un fenómeno. Y esa representación de un fenómeno, al ser una representación y no verdaderamente la realidad, va a tener limitaciones. Y qué tan limitado o qué no tan limitado va a depender de la estrategia y de los datos que yo tenga, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una mera representación de los datos. Y bueno, en este contexto entonces entran algunos principios que se utilizan para hacer la selección, ¿verdad? Tenemos un concepto general que se llama la heurística y eso nos va a llevar al principio de parsimonia o el ocamismo. Digamos en palabras sencillas, la heurística, en palabras muy sencillas, es el arte de batear. ¿Qué es el arte de batear? Bueno, la heurística, imaginemos que nosotros tenemos un diccionario. Y ese diccionario, bueno, nosotros vamos a buscar la palabra casa. Entonces, nuestra heurística, nosotros toda la información que hemos procesado en nuestra vida, nos hace pensar de que la palabra casa, si yo bien no sé en qué página está, porque no lo sé, me asegura que si yo agarro el libro y lo parto, digamos, lo abro por la mitad, estoy casi seguro, ¿verdad? En un diccionario que la palabra casa la voy a encontrar en la porción izquierda, en la primera porción de ese diccionario. Eso es heurística. Yo he abierto el diccionario en cualquier página, no sé cuál es, y no, probablemente, no, y es poco probable que vaya a encontrar ahí la palabra casa, pero yo sé mi conocimiento anterior me hace saber que está en una primera porción. Por ejemplo, si yo en esa porción vuelvo a abrir y me sale la D, ¿verdad? Una palabra con D, dedo,
me hace pensar de que sigo estando en la porción de la izquierda. Entonces, la heurística es, en palabras sencillas, el arte de batear. Y eso es simplemente de forma, entre comillas, aleatoria, hacer una selección. Pero yo tengo algún criterio que me permite, entonces, ir encerrando la solución. Es como cuando uno en un examen le preguntan, digamos, de repente, respecto a una unidad de tiempo, y le dice, ¿cuántos segundos o cuánto tiempo pasó tal cosa? Y una de las opciones era en kilogramos y la otra opción era en metros por segundo. Entonces usted automáticamente descartó esas dos porque sabe que la unidad de medida no puede ser ni kilogramos ni metros por segundo. Eso es heurística. No deja de ser un bateo, entre comillas, pero tenemos alguna lógica detrás de eso. Bueno, entonces en este planteamiento resulta que para muchos de los modelos, pues hay que dejarse ir, uno, por la heurística, y número dos, por un principio de reducción, y que clásicamente lo hemos reconocido como la navaja de Ockham o el principio de parsimonia. Y este principio de parsimonia lo que en palabras sencillas nos dice es que si yo tengo un fenómeno y tengo muchas explicaciones posibles y ninguna me da una ventaja sobre los demás, ¿verdad? Ninguna de esas posibles explicaciones, probablemente el correcto es el más simple, ¿verdad? Es básicamente esa es la idea. Yo les ponía en la prueba, si les ponía la pregunta, el ejemplo era si yo voy a ir de aquí, creo que de Currialba Desamparados, y una opción era irse en bus directo y otra es haciendo una escala en San José, y no me representaba de ninguna de las dos formas, ni ganancia en tiempo, ni ganancia en precio, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos heurística y la navaja de Ockham, en ese caso lo que estaríamos es seleccionando la ruta directa, porque es la forma más simple sin tener, digamos, donde las otras opciones no me dan ninguna ventaja. Y entonces, básicamente es lo que se ha reconocido al hacer estudio de modelos como la parsimonia científica, que es entonces cuando nosotros estamos haciendo los diferentes estudios, el uso de información y demás, entonces requerimos de estrategias que favorezcan lo simple, entre comillas, ¿verdad? Es decir, hay que ser aterrizados y saber que nuestro modelo tiene limitaciones y que los alcances de esa limitación o de ese modelo, justamente podría no ser lo que uno espera en el tiempo, en el fenómeno real. Ahora, ¿cómo modelamos los sistemas, ¿verdad? En este caso, sistemas biológicos. Bueno, nosotros podríamos hacer modelos de utilizar organismos modelo, ¿verdad? Entonces, explicar los fenómenos ahí. Podríamos hacer análisis que nos revelen algún comportamiento. La segunda imagen aquí que dice modelo in vitro es, por ejemplo, predecir el comportamiento de una bacteria cuando se expone a alguna sustancia. Podríamos utilizar células en cultivo para predecir, digamos, el comportamiento. Pero también, por supuesto, podríamos utilizar aquí abajo, utilizar modelos matemáticos o modelos basados en la cinética, ¿verdad? Para describir un fenómeno, o por supuesto también el uso de modelos animales. Entonces, digamos, son diferentes estrategias. Cada uno va a tener sus particularidades, sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Pero en general, entonces va a ser una estrategia que nos va a brindar una serie de características o describir el fenómeno, pero reconociendo eso sí sus limitaciones. Y hay un ejemplo clásico de modelado, que es la parte del reconocimiento de patrones, que implica ya el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Y esto alguna gente lo ha debatido, este ejemplo, pero es un estudio que se hizo en el año, creo, 95-96 por ahí, en donde mencionaban de que había un patrón no esperable en el comportamiento de los datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Walmart y vamos a comprar rumba, es tal vez esperable que esas rumba estén al frente de los frijolitos, porque yo como comprador, si voy a comprar rumba, hay mucha posibilidad de que yo compre frijolitos, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel de estrategia de mercadeo,
funciona que la organización de los estantes tenga esos dos productos juntos. Resulta que en el 95 hicieron un estudio en Walmart, en Estados Unidos, y revelaron de que había un patrón no esperable en los datos, que era que las cervezas, o bueno, más bien el patrón era el siguiente. Los hombres que compran cerveza los viernes en la noche, también compran pañales. Un patrón no esperable, ¿verdad? Esa combinación. Entonces, a nivel de mercadeo, lo que hacían era entonces ahora poner un estante donde estuviesen las cervezas y otro estante donde estuviese los pañales, de manera tal que ese patrón ya no sea reproducido solamente los viernes en la noche, sino también, o más bien todos los días, ¿verdad? De manera tal que a nivel de compras, ¿verdad? Tuviese un impacto. Y como les digo, esto luego fue debatido, lo que dicen que fue tal vez manipulado y demás, pero lo cierto es que puso en órbita a este campo de Machine Learning, que ya se había empezado a desarrollar desde los 60s, pero aquí tuvo una explosión, ¿verdad? Con ese estudio. Y en este fenómeno es algo muy importante de rescatar, de que nosotros podríamos tener observaciones que están correlacionadas, pero que no necesariamente implica causa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que en verano hay una correlación entre las personas que han sufrido quemaduras por exposición al sol versus el consumo de helado, pero no es que una me explique a la otra, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí rescatando esa idea que tradicionalmente hemos oído. Y por supuesto, ya en esto no voy a entrar en mucho detalle, pero ya digamos en las épocas recientes, en la última década en particular, tenemos también el bombardeo o la producción masiva de datos, ¿verdad? Con lo que se llama Big Data. Y el Internet de las cosas, que es básicamente el procesamiento, la obtención y procesamiento de información de dispositivos, ¿verdad? O diferentes herramientas, como vemos aquí en la imagen, y digamos desde el celular, desde la computadora, mediciones que se reciban desde el entorno a través de algunos de los dispositivos, y se procesa esa información sin que verdaderamente haya una intervención humana, ¿verdad? Básicamente, la recopilación asistida de información, ¿verdad? Por la tecnología. Y tenemos aquí un concepto que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y esa maldición de la dimensionalidad es una incapacidad de extraer información. Bueno, esa es la interpretación final, porque en realidad hay una definición formal de la maldición de la dimensionalidad. Pero es la capacidad de extraer información relevante cuando tengo muchísimas mediciones. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos hacer un estudio de esas transacciones que ocurren en Walmart, pero la cantidad de información es abismal que existen de todas las personas que han comprado en todos los años en todos los Walmart, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de extraer la información es un problema, ¿verdad? Porque tengo tanta información que no puedo extraer los patrones. Eso en realidad tiene que ver con el número de dimensiones, que el número de dimensiones es, por decirlo así, cada dato que yo tengo, cada registro, y que tiene el problema de que normalmente tengo datos desbalanceados. Es decir, por ejemplo, si yo veo el número de personas, si voy a hacer un estudio con 100 personas y veo todas las transacciones que ha hecho esas 100 personas, digamos que nos dé 100,000. Entonces tengo un desbalance, tengo 100 personas versus 100,000 registros. Entonces ese desbalance nos va a crear conflicto a la hora de tratar de buscar patrones. Por ejemplo, aquí, entonces este procesamiento de información requiere de algoritmos o de estrategias de análisis que me permitan, dada esa complejidad, entonces resaltar la información verdaderamente útil. En este ejemplo, por ejemplo, aquí nosotros podríamos pensar ¿qué se imaginan de qué animal estamos hablando? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué animal creen que es? Camello. Camello. ¿Qué más? Caballo. Un burro. ¿Ok? Entonces, digamos, desde este punto de vista, tal vez no tenemos suficiente información, ¿verdad? Tenemos alguna idea
pero no tenemos suficiente información. Entonces, como ven aquí, si yo logro esclarecer o dar una transformación de los datos, yo podría tener, entre comillas, un punto de vista diferente y darme cuenta que era un camello. Bueno, no me acuerdo cuál es la diferencia entre camello y dromedario, pero bueno, uno de ellos. Y que no era un caballo y que no era un burro, de repente, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí, ¿cómo hacemos esa transformación de los datos? Darle vuelta a los datos. Bueno, ahí tenemos los algoritmos de Machine Learning o aprendizaje automático. Y esto nos puede llevar a diferentes tareas, ¿verdad? Una es, por ejemplo, nada más ver cómo se agrupan. Y esto es, por ejemplo, si nosotros estuviéramos todos juntos en este momento y les digo, yo siendo un desconocido, digamos, yo que no estaba en sus clases, y yo les digo, chicos, por favor, formemos 4 grupos, ustedes se van a acomodar en 4 grupos, yo voy a tratar de explicar por qué se agruparon en esa forma, ¿verdad? Eso es lo que se llama clustering o agrupamiento. Yo no he pedido que se formen en algo en particular, digamos, ni por zona geográfica, ni por carrera, ni demás. Yo me podría dar cuenta después que, por ejemplo, se organizaron por carrera. Entonces, los de medicina están juntos, los de ingeniería están juntos, ¿verdad? Por ejemplo. Eso es agrupamiento. Es diferente a que si yo les pido, por ejemplo, que eso se llama clasificación. Clasificación que yo les diga, bueno, todos los que son del Valle Central van a la derecha y todos los que no son del Valle Central van al grupo de la izquierda. Ahí yo les estoy dando una indicación. Bueno, en clasificación, entonces la idea es que nosotros podemos reconocer, a diferencia del anterior, ¿verdad? En agrupamiento que es describir los grupos, aquí yo puedo hacer predicciones. Predicciones como qué. Bueno, entonces yo, de todas las personas que están en cada uno de los casos que yo solicité, digamos Valle Central y no Valle Central, yo podría tratar de definir cuál es la mejor métrica o la mejor medición que les podría hacer para saber si es del Valle Central o no. Por ejemplo, yo podría solicitarles el número de cédula. Entonces, de repente, el número de cédula me puede ayudar a diferenciar quién es del Valle Central y quién no, ¿verdad? En algunos casos. Bueno, lo mismo se puede hacer entonces utilizando esto de Machine Learning, por ejemplo, para casos de saber si una persona es diabética o no. Entonces, uno puede hacer estrategias en los cuales mide o tiene las mediciones del azúcar en la sangre, de insulina, de la edad, y hacer representaciones en donde establece criterios y dice, bueno, si tiene la glucosa por arriba de tal valor o tiene tal edad, ¿verdad? E inclusive esto nos permitiría hacer un ranking de esos parámetros. Por ejemplo, ¿cuál es de todas estas mediciones? ¿Cuál es la más importante para definir que una persona es diabética? Bueno, en este ejemplo, la glucosa, tal vez como podríamos esperar. Pero en ciertos casos, esos patrones no son predecibles o no son conocidos. Entonces, al no ser conocidos, este tipo de estrategias son muy útiles. Y ya para ir terminando, entonces, la idea de esta parte final es ver nada más algunos ejemplos generales, digamos, de cómo se puede utilizar o cómo se utiliza la diferentes extracción de la información. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto es bastante clásico en los modelos de población de la dinámica cazador-presa, ¿verdad? Que es la ecuación de Lotka-Volterra, que describe la dinámica justamente de las poblaciones en los que si hay un aumento de la presa, ¿verdad? Entonces lleva con un cierto atraso el aumento de la población del predador. Eso hace que baje la presa, ¿verdad? El número de individuos presa y por lo tanto también entonces del predador, ya sea por migraciones y demás. Y bueno, esta dinámica, por supuesto, se podrían hacer con modelos matemáticos que se ha visto, digamos, su aplicación inclusive a otras situaciones. Recuerdo un caso hay un biólogo que se llama, si no me equivoco, Tomás de Camino, que utiliza este tipo de modelos, ¿verdad? Que lo ha utilizado en otros países. Y podemos ahí, por ejemplo, entonces hacer uso de modelos matemáticos para predecir este comportamiento. Limitaciones.
bueno, en estos ejemplos no contemplamos fenómenos particulares como la migración de repente, ¿verdad? O aquí por lo menos no directamente contemplado, o inclusive alguna, entre comillas, catástrofe, la destrucción de algún sitio, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es ahí como para visualizar algunas situaciones. O, por ejemplo, nosotros a nivel de laboratorio podríamos tener estimaciones, este es un ejemplo de la cinética de marihuana y cómo se utilizan en pruebas de laboratorio. Por ejemplo, la concentración de THC cuando se hacen las pruebas de laboratorio, resulta que en sangre se elimina muy rápido. Entonces, cuando a una persona se le hace una prueba de detección de este tipo, no se hace en sangre, ¿verdad? Lo que sucede es que en orina tarda mucho más, ¿verdad? Unas 24 horas para una persona ocasional. De hecho, 24, se alarga un poco más, puede ser hasta 3 días. Pero bueno, aquí una representación. Entonces, este tipo de modelos, aunque se alejan o no contemplan todas las variables, ¿verdad? Por supuesto, son útiles para hacer las representaciones. Entonces, por lo tanto, en un tipo de modelo de este tipo, entonces la conclusión es que no vamos a utilizar la medición de sangre para determinar los niveles de un metabolito de marihuana, pero sí de repente, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? La orina y bajo ciertas condiciones. Y también, por ejemplo, clásicamente lo que hemos vivido en los últimos días, ¿verdad? La predicción, por ejemplo, del posible comportamiento eh, de la propagación de una enfermedad, como estamos en este momento con el COVID, ¿verdad? Entonces, todas esas interacciones. Y digamos, en la parte que es lo que yo ya trabajo más, y que se llama, es un área, digamos, de conocimiento que integra las ciencias ómicas, que es como los niveles de análisis a nivel de ADN, ARN y proteínas, ¿verdad? Y luego metabolitos y demás, con diferentes estrategias de análisis, porque resulta que las tecnologías que tenemos actualmente, y resulta que es tanta la información que hay que procesar que se requiere de un análisis específico, y eso, bueno, se creó como área como tal y se llama la bioinformática. Tal vez el producto más conocido de esto es la secuenciación del genoma humano, que se finalizó a inicio, por lo menos la primera versión, a inicios de este milenio. Y nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de extraer la información. Imaginen que este proyecto duró más, digamos, unos 10 años en producirse, desde las ideas, generación de datos y finalmente tener un primer borrador, a tecnologías que actualmente nos permiten tener en pocos meses el ensamblaje, por ejemplo, aquí, bueno, por supuesto un genoma mucho más pequeño, pero digamos, hacer una versión mini de ese tipo de análisis. Este que les digo del genoma humano, imagínense que duró 10 años y la capacidad de procesamiento de información que tenemos actualmente nos hace posible tener, en lugar de 10 años, la misma información en una semana, inclusive, por lo menos digamos, en datos crudos en 3 días, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología. Entonces, para que veamos el abismo, ¿verdad? Que tenemos con respecto a hace un par de décadas, 2, 3 décadas. Y por supuesto hay muchas otras áreas en donde se usan modelos. Ya les mencioné esta imagen, ¿verdad? De ver las agrupaciones, pero podríamos utilizar algo que se llama modelaje tridimensional de proteínas y moléculas, como esa imagen del medio, o los modelos de células para predecir los comportamientos. Y a partir de eso, nosotros, dependiendo de la estrategia, no todas finalizan en esto, pero de lo que yo trabajo viene la representación en redes moleculares. Y esta representación de redes moleculares, como vemos aquí, pueden ser redes grandotas, como esa que está a la izquierda, o redes pequeñitas, como está aquí a la derecha. Y bueno, esos son otros ejemplos. Y tal vez nada más para terminar, voy a hacer referencia a estos dos. Nosotros hicimos un modelo con el doctor Fernando García, que por cierto está aquí y que ya lo han tenido de invitado. Y hemos hecho un estudio donde en una bacteria buscamos una red molecular, que es esta que tenemos ahí a la izquierda, y todos los triangulitos que están en azul resulta que son unas moléculas que pertenecen a unos virus que están dentro de la bacteria.
Y estos virus dentro de la bacteria resulta que matan a la bacteria cuando le ponemos un antibiótico. Entonces, ese es otro tipo de modelo, ¿verdad? En el cual integramos no solamente la información obtenida de los análisis de los genes, ¿verdad? Sí, y la respuesta a ese antibiótico, sino que también podemos vincularlo con la vida, entre comillas, ¿verdad? La viabilidad de esas bacterias. Y ya el último ejemplo, ahora sí, es tal vez como de moda, y como la información que tenemos disponible es muy importante hacerla disponible para todos. Por ejemplo, dentro de los análisis que existen del coronavirus, ¿verdad? Del SARS-CoV-2, y bueno, este tiene digamos, su material genético que se deposita, es un virus ARN, pero se deposita como una secuencia de ADN. Resulta que si uno accede a las bases de datos, uno puede darse cuenta de lo siguiente. Bueno, aquí tenemos la secuencia completa, la representación, que es casi 30,000 pares de bases, 30,000 letras. Y si nosotros lo comparamos con un virus SARS, pero que es de murciélagos, resulta que podemos observar aquí que hay un cabo que está faltando, ¿verdad? De ese que tenemos ahí, ese cabo. Este es un análisis que hice algunos días, ¿verdad? Con la parte de análisis bioinformáticos, en los que lo que estaba era reproduciendo los hallazgos que hacen referencia al tipo de virus que podría ser el coronavirus, del COVID. Este es uno con SARS humanos y vemos que tiene 2 cabos. Y entonces podríamos observar que sistemáticamente aquí hay 2 cabillos, ¿verdad? Es decir, esta sección parece que en los 2 tipos de virus más hace momentos cercanos no parecen resolver. Esto generó la idea de que podría haber sido un virus de laboratorio, ¿verdad? Justamente esos segmentos. Sin embargo, este análisis fue hecho como en enero o febrero. Bueno, la publicación salió en febrero, entonces digamos que se hizo en enero. Y en marzo depositaron una secuencia nueva. Y esa secuencia nueva es de un coronavirus de murciélagos, pero no es del tipo SARS, ¿verdad? Entre las clasificaciones. Y como ven, este hace una cobertura total. Entonces, este es un ejemplo en cómo la información democratizada nos permite, bueno, en este caso, hacer una verificación de esos resultados, pero hay muchísimos análisis que se han obtenido gracias a la disponibilidad de datos en las bases de datos. Y que eso nos permite, digamos, este tipo de análisis, hacer inferencias sobre, basados, por ejemplo, a nivel de las secuencias, inferir, digamos, cuál es el tránsito, cómo se han movido, ¿verdad? O identificar inclusive grupos dentro de en este caso en particular, de la secuencia del virus. Ya, básicamente eso es lo que tenía preparado. Como ven, era una parte más de conceptos y aplicaciones. Y aquí les voy a dejar un par de tareas que luego con Revit deciden cuáles van a ser los términos y condiciones particulares. Pero bueno, de tareas, lo primero sería, y les voy a pedir este análisis que les comenté muy rápidamente con lo del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del COVID. Aquí hay un enlace para el video cortito, que es como el video aterrizado, más detallado. Y es de manera opcional un video, digamos, donde explica ya más los análisis bioinformáticos, como digo, detallado porque sí es un poco más denso. Y la segunda tarea es responder estas 3 preguntas en función de esta película que se llama Contacto. Para mí es una de las películas que marcó mi entrada, digamos, si es que existe una entrada al mundo de la ciencia. Y hay un concepto ahí en particular, si alguien lo ha visto, hay un concepto que hablamos hoy que dice, la segunda pregunta, ¿qué conceptos de la clase de hoy están plasmados en la película? Entonces, ojalá la puedan ver. Si alguno ya la ha visto, pero fue hace mucho tiempo, ojalá la puedan ver otra vez. Y bueno, les hago una última pregunta y final, ¿verdad? Si a usted le genera algún tipo de conflicto la película, como le sucede a la protagonista.
Entonces, vamos a ver. Yo creo que de mi parte es esta, esta era mi intervención, ¿verdad? Y ahí tienen, bueno, ustedes creo que tenían mi contacto. Y como ven, algunos de los conceptos que les solicité de leer antes, pues aquí los mencioné ya más rápidamente. Y por ahí leo que Rebe está indicando que la tarea ya propiamente se publicará. Entonces, bueno, de mi parte, entonces vamos a hacer la sesión de preguntas para luego iniciar o continuar con la parte de Ileana.